El metro es el lugar donde millones de personas pasan todos los días sin saber lo que realmente se oculta entre sus túneles, bajo la ciudad, en lo más profundo del concreto. No solo viajan trenes, también habitan presencias que muy pocos logran ver. Y los que las han sentido jamás vuelven a ser los mismos. Testimonios de trabajadores, usuarios y vigilantes nos revelan que en el metro ocurren cosas que desafían toda lógica. Voces que susurran desde los túneles, sombras que se mueven entre vagones vacíos, estaciones donde el tiempo parece detenerse. Prepárate, porque hoy te llevaré por un recorrido oscuro a través de los relatos más escalofriantes que han ocurrido en el metro. Mi nombre es Oscar García y tú ya estás escuchando Ecos en la Oscuridad. Hola, trabajo en un call center en Polanco y por lo regular salgo tarde, a eso de las 11:30 de la noche. Como vivo por Constitución de 1917, tengo que tomar la línea 8 del metro. A esa hora casi ya no hay gente, pero me da tiempo de alcanzar el último tren. Una noche, como cualquiera, entré al andén de Bellas Artes para hacer transbordo. Había un silencio raro. Ni un solo vagón pasaba. Miré el reloj. Eran las 12 a.m. con 2 minutos. Ya se me había hecho tarde. Aún así, de pronto vi venir un tren lento, con las luces muy tenues, como parpadeando. Me subí sin pensarlo. Solo había una señora sentada del otro lado del vagón. Llevaba un rebozo oscuro y miraba hacia el piso, completamente inmóvil. Pensé que tal vez venía dormida. El vagón olía a humedad, como a tierra mojada, pero también a algo que no supe identificar. Era como incienso, pero viejo, rancio. Pasaron 2 estaciones, pero no paramos en ninguna. Yo me asomaba, y aunque reconocía los túneles, no había anuncios ni señales, ni luces en los andenes. La señora levantó la cara. Tenía los ojos completamente negros, no vacíos, como si algo se moviera dentro. Me sonrió con una mueca torcidísima y me dijo: "No debiste subirte". Yo me levanté y corrí al siguiente vagón. Estaba vacío, pero la puerta se cerró sola. Empecé a golpearla y a gritar, pero nadie respondía. El tren se detuvo de golpe. Todo se apagó. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del andén de Aculco. Un policía me despertó, preguntándome si estaba bien. Le dije lo que había pasado, y solo se limitó a decirme: "Ya van varios que cuentan cosas parecidas, gente que sube en el último tren, y ya no bajan en donde deberían". Desde ese día, no me subo el último tren. Aunque llegue tarde a casa, prefiero caminar o tomar un taxi. Algo pasa en esos túneles después de medianoche. Algo que no debería de estar ahí. Gracias por escucharme. Esto me pasó hace un par de años, cuando vivía en Mixcoac y trabajaba como velador en una tienda de electrónica por la zona de Tacuba. Mi rutina era sencilla. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Siempre tomaba la línea 7 del metro. A esa hora todo es más tranquilo, o eso creía. Una madrugada, ya de regreso, tomé el metro en Tacuba. Era de esos días fríos y pesados en los que no pasa gran cosa. Subí al vagón casi vacío y me senté cerca de la puerta. A las pocas estaciones, noté que en la parte del fondo
iba sentada una niña, sola. Tenía el cabello lacio, muy largo, y un vestido blanco bastante sucio. Pensé que tal vez estaba perdida o venía con alguien, pero no había ningún adulto cerca. Lo raro fue que cada vez que el tren pasaba por una estación, las luces del vagón parpadeaban, justo cuando abrían las puertas, y cuando volvían a encenderse, la niña aparecía un poco más cerca de mí. No quise parecer paranoico, pero cuando ya estaba solo a unos metros, decidí de cambiar de vagón en la siguiente estación. Caminé rápido, crucé las puertas y me senté del otro lado, mirando hacia donde estaba. Pero cuando el tren arrancó, ella ya no estaba ahí. Hasta que, justo antes de llegar a Barranca del Muerto, vi su reflejo, no frente a mí, sino en la ventana al costado, como si estuviera parada detrás de mí. No volteé, no quise. Solo cerré los ojos y esperé que se abrieran las puertas. Cuando llegamos, salí corriendo, sin mirar atrás. Me senté en una banca hasta que salió el sol. Desde entonces, nunca más viajo solo en ese tramo. Preguntando después con otros compañeros del trabajo, uno de ellos me dijo que, años atrás, en esa línea, una niña había caído a las vías por accidente. Nadie supo si fue un descuido, si venía sola o si alguien la empujó. Pero que desde entonces, algunos la han visto, y siempre sola, siempre buscando a alguien. Yo trabajo como personal de mantenimiento en el metro, y aunque ya llevo más de 10 años en esto, hay cosas que todavía no me explico. Esto me pasó hace unos 6 meses, en la estación de Panteones, de la línea 2. Como sabes, esa estación tiene tramos que a veces se cierran por mantenimiento en la madrugada. Y es justo cuando nos metemos a revisar ductos, pasillos, escaleras eléctricas, etc. Esa noche, entré con otro compañero a hacer limpieza profunda y revisión de luminarias. Él se adelantó al fondo del túnel y yo me quedé revisando unos contactos eléctricos en una de las escaleras. Todo estaba normal, hasta que escuché pasos claros, firmes, bajando de las escaleras. Pensé que era mi compañero regresando, pero cuando me asomé, no era nadie, no había nadie. Seguí escuchando los pasos, como si alguien se moviera por el andén, pero no se veía nada. Lo raro fue que, al voltear hacia la entrada del túnel, vi una mujer parada. No se movía, solo estaba ahí. Tenía el cabello suelto, largo, y vestía completamente de negro. Pensé que era alguna trabajadora nueva, pero cuando le hablé para preguntarle si estaba bien, no contestó. Di unos pasos hacia ella y en ese momento, las luces del túnel se apagaron. Solo fue un segundo, pero cuando se encendió de nuevo, ya no estaba. Lo peor fue cuando mi compañero volvió del otro lado, todo pálido, y me dijo, ¿tú también la viste? Me quedé helado. Me contó que mientras revisaba los ductos, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre desde el túnel. Se acercó con la lámpara, pero no había nadie. Solo una sombra que se movía entre los rieles y desaparecía antes de alcanzarla. Desde ese día, cuando nos toca revisar esa estación, nadie quiere ir solo. No sé si alguien murió ahí o si algo se quedó atrapado bajo la tierra, pero te juro que ahí abajo no estamos solos. Esto me pasó cuando tenía 27 años y todavía no me explico del todo qué fue. En ese tiempo, trabajaba como auxiliar en una bodega en la colonia Doctores y salía diario a las 10 de la noche. Como vivía en Nezahualcóyotl,
Tenía que tomar la línea 1 del metro, desde Pino Suárez hasta Pantitlán. No era la gran cosa, hasta aquella noche. El tren venía más lento de lo normal, y en cada estación se detenía un poco más de lo habitual. Para cuando llegamos a Gómez Farías, el vagón iba prácticamente vacío. Solo quedábamos yo, una señora dormida en la esquina y un señor de traje, muy callado, leyendo. Al salir de Zaragoza, entre la penumbra del túnel, sentí que el tren frenó de golpe. Las luces se apagaron por unos segundos. Todos los que íbamos en el vagón nos quedamos en silencio. Luego las luces de emergencia se encendieron, con ese parpadeo raro, como si fallaran también. El señor del traje se levantó a ver por la ventana, tratando de asomarse al túnel. Yo hice lo mismo, y fue ahí cuando lo vi. Entre la oscuridad, a unos metros de donde se detuvo el tren, se asomaba una figura. Al principio pensé que era un trabajador del metro, por la forma en la que parecía moverse con pasos lentos, pero cuando se acercó un poco más, me di cuenta de que no era normal. Su cuerpo era alargado, demasiado delgado, como si estuviera mal proporcionado, y lo más espantoso, no tenía rostro. En lugar de una cara, parecía tener una masa borrosa, como si fuera niebla o humo que no paraba de moverse. El señor del traje se echó hacia atrás y la señora despertó sobresaltada, como si hubiera sentido el mismo escalofrío que yo. Y lo más extraño fue que, aunque las puertas estaban cerradas, empezamos a escuchar un golpeteo muy suave, como si alguien tocara desde afuera del vagón. Repetitivo, metódico. La figura se quedó ahí, quieta, mirándonos, si es que se le puede decir así, por al menos 30 segundos, hasta que el tren volvió a avanzar bruscamente, como si algo lo hubiese empujado. Nadie dijo ni una palabra. El señor del traje sudaba frío y la señora rezaba en voz baja. Cuando llegamos a Pantitlán, salimos rápido, pero antes de irme, miré hacia el extremo de la estación, al túnel por donde había salido el tren, y justo antes de perderse en la oscuridad, lo vi de nuevo, el mismo ser, parado en la entrada del túnel, inmóvil, como si nos siguiera observando. Desde esa noche, no he vuelto a tomar el metro tan tarde, y nunca más volví a ver a ese hombre de traje, ni a la señora. Pero a veces, cuando cierro los ojos en la noche, escucho ese sonido en mi cabeza. Como si algo o alguien quisiera volver a entrar. Esto me pasó hace como unos 3 años, cuando todavía vivía en la Ciudad de México. Me acuerdo bien porque fue un diciembre, época en que todo mundo anda más apurado. Ese día salí tarde del trabajo, como a las 10 de la noche, y agarré la línea 3 del metro en dirección a la universidad. Ya era tarde, así que el vagón iba casi vacío. Solo iba una señora sentada del otro lado, con una bolsa de mandado, y un tipo más adelante que parecía dormido. Iba revisando el celular, y como ya me sabía la ruta, no le puse mucha atención a las estaciones, hasta que el tren se detuvo y no escuché el clásico "próxima estación". Miré por la ventana y no reconocí el lugar. Era una estación, sí, pero no tenía nombre, ni letreros, ni anuncios, nada. Solo los andenes vacíos y unas luces medio parpadeando. Me paré a ver mejor y sentí un escalofrío. Todo se veía viejo, descuidado, como si nadie hubiera bajado ahí en años.
Entonces noté que el vagón estaba completamente vacío. Ni la señora, ni el tipo que iba dormido. Nada. Pensé que me había pasado de estación, que me había quedado dormido, pero no. Eran apenas las 10:20 y no había forma de que todos se bajaran sin que yo los viera. Quise cambiarme de vagón, pero las puertas no abrían. Empecé a ponerme nervioso. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Y por fin, el tren arrancó otra vez. Me senté confundido. Y cuando llegamos a la siguiente estación, ya estaba la gente normal, entrando como si nada. Revisé el mapa y no había ninguna estación entre Centro Médico y Zapata que no conociera. No quise contarle a nadie. Pensé que tal vez había imaginado todo. Hasta que unas semanas después, platicando con un señor que también viajaba seguido en la línea, me dijo: a mí también me tocó una vez bajar en una estación que no estaba en el mapa. Y lo peor es que sentí que algo quería que me quedara ahí. Desde entonces, no viajo tan tarde en el metro. Y si alguna vez ves que el tren se detiene en un lugar que no reconoces, no te bajes, porque nunca sabes si vas a poder salir de ahí. Gracias por escucharme. Durante casi 5 años, trabajé como conserje nocturno en un pequeño edificio de oficinas, cerca de Centro Médico. Me convenía el horario, porque evitaba el tráfico al salir. En la madrugada, tomaba la línea 3 del metro para volver a casa. Esa línea, a esas horas suele estar vacía, y la tranquilidad del vagón casi siempre me daba sueño. Pero hubo una madrugada que cambió por completo mi forma de ver el metro y la realidad. Eran las 4:20 de la mañana. Acababan de abrir el metro. Me subí en Centro Médico y, como siempre, me fui al vagón de hasta el final. Vacío. Solo se escuchaba el zumbido del tren y el vaivén de las ruedas sobre los rieles. Me senté junto a la ventana, mirando el reflejo de las luces del vagón en el vidrio negro, y fue ahí donde empezó todo. En uno de esos parpadeos de luz, noté algo raro en mi reflejo. No me seguía el ritmo. Yo parpadeaba, pero él no. Yo giraba la cabeza y él lo hacía con un leve retraso. Al principio, pensé que era por el cansancio. Me froté los ojos, pero ahí seguía, hasta que me miró. Literalmente me miró, directamente desde el reflejo, con una sonrisa torcida que yo estaba haciendo. Me levanté de golpe, me fui al otro lado del vagón, y al mirar por la otra ventana, ahí estaba otra vez, mi reflejo. Pero no era yo. Tenía los ojos hundidos, la sonrisa forzada, y en cada parpadeo de las luces parecía estar más cerca del cristal, como si intentara salir de ahí. El vagón se detuvo en la estación Hospital General, pero nadie subió. El metro siguió su marcha, y en el reflejo pude ver cómo algo estaba ahora sentado en mi lugar de antes. Lo juro por mi vida. Yo estaba sentado ahí, o una versión de mí. Comencé a hiperventilar. El miedo era tan real que no sabía si gritar o llorar. Pero lo peor fue que en el vagón, en lugar de frenar en la estación siguiente, simplemente pasó de largo, como si ya no siguiera la ruta normal. La voz del sistema nunca sonó. El túnel seguía interminable y el reflejo seguía ahí, siguiéndome desde cada ventana. Después no recuerdo mucho, solo que desperté en el andén de Zapata, recostado, desmayado. No tenía ninguna herida, pero mi camisa estaba rasgada del cuello, como si alguien me hubiera jalado. Ese día dejé de tomar el metro de madrugada
Y hasta la fecha, evito mirar los reflejos en los vidrios del vagón, porque aún tengo la sensación de que uno de ellos, alguien que se parece demasiado a mí, sigue atrapado, esperando a que vuelva a mirarlo. El metro es un lugar de paso. Miles de personas lo usan todos los días, sin pensar en todo lo que se ha vivido ahí. Pero entre túneles oscuros, pasillos solitarios y vagones que parecen suspendidos en el tiempo, también se esconden secretos que pocos se atreven a contar. Historias, como las que acabas de escuchar, no solo nos recuerdan lo frágil que es la realidad, también nos dejan con la pregunta: ¿qué otras cosas viajan con nosotros bajo tierra sin que nos demos cuenta? Si tú has vivido algo extraño en el metro o conoces a alguien que sí, cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que también disfrute del misterio y lo sobrenatural. Eso nos ayuda muchísimo para que YouTube recomiende el canal y podamos seguir contando estas historias que tanto nos estremecen. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, no todo lo que ves en el reflejo eres tú.